Hola a todos, bienvenidos a la sexta clase de Recursos Naturales y Preservación Ecológica 1. Soy la profesora Mariana Urbano. Les dejo mi correo como siempre para consultas. marianaurbano-89@hotmail.com. Vamos a hablar de flora y fauna hoy. La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica determinada, ¿sí? En un ecosistema determinado. Todos los animales, entonces, que forman parte de un ecosistema, forman la fauna. La fauna está sometida constantemente a cambios en el hábitat, ¿sí? Los cuales producen efectos negativos sobre los animales que habitan ese ecosistema. Acostumbrados a cierto ambiente, a cierto hábitat, a cierto ámbito, ¿no? El que lo rodea, alimentarse de ciertas especies. Entonces, al producir la extinción de una especie, que podemos decir, ¿no? Hablar de cadenas alimenticias. En las cadenas alimenticias sabemos que cada eslabón está ocupado por una determinada especie. En el caso de los productores, el primer eslabón, ¿sí? Los productores son los vegetales, que sería la flora. La flora es el conjunto de especies vegetales, ¿sí? que se encuentran en el ecosistema, en un ecosistema o en la tierra o en una determinada región geográfica. Si estamos hablando entonces de cadenas tróficas, vamos a tener que nombrar la importancia de los productores en el primer eslabón, ¿sí? Y luego de las otras especies que se van a alimentar de estos productores y otras especies que se van a alimentar a los que llamaremos consumidores, de otras especies. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la extinción de cualquier especie, tanto de los vegetales como animal, podría llegar a causar un desorden, un desequilibrio en este ecosistema que trata siempre de mantenerse en un equilibrio natural, ¿no? También vamos a nombrar, esto ya lo nombramos, pero sabemos que una especie nativa o autóctona es aquella que nace, ¿sí? Que es de una región determinada y que no es sin intervención del hombre, porque hay especies, el hombre también ha metido mano extrayendo especies de ciertos territorios y llevándolas a otros territorios, que también eso modifica los ecosistemas, porque estamos interviniendo, ¿sí? Metiendo mano, colocando especies donde no deberían estar muchas veces. ¿Qué problemas hay en la fauna, por ejemplo? Bueno, el cambio climático es uno de los problemas que ha causado, por ejemplo, el deshielo de los glaciares. La contaminación ha producido un cambio climático terrible y lo que produce un deshielo en los glaciares, por ejemplo. El derretimiento de los polos va reduciendo cada vez más los lugares en donde las especies están preparadas para vivir adaptadas a un ambiente frío. Esas especies que están adaptadas a vivir en ese ambiente frío no van a tener dónde vivir, no van a poder subsistir y se van a extinguir, porque no están adaptadas a otro ambiente más que el frío. También pasará lo mismo con aquellas que estén adaptadas a los climas cálidos y en donde se modifique ese clima, tornándose frío, por ejemplo, o menos cálido, esas especies no podrán subsistir tampoco. Entonces, cualquier cambio climático también va a producir una consecuencia en los animales, en la flora y también en la fauna, ¿no? Si hablamos de fauna, hablamos de animales. Si hablamos de flora, hablamos de vegetales. A su vez, dice que las familias, especies marinas, ¿sí? Las especies marinas, estamos hablando de animales que viven en el océano, por ejemplo, están acostumbrados a una determinada temperatura, una determinada acidificación, salinificación de las aguas, a una determinada propiedad del agua. Y si yo modifico algún factor climático, ambiental o climático, o suprimo una especie también los predadores de esas especies podrán morir, desaparecer y extinguirse. Entonces, para ver la problemática y cómo la intervención del hombre
puede llegar a significar algo muy importante. Fauna silvestre o salvaje. ¿Qué definimos? La fauna silvestre o salvaje es aquella que no ha sido domesticada, es decir, que es natural y propia de una región determinada. Es una fauna que en donde no fue domesticada. El hombre no la ha extraído de la naturaleza y no la ha domesticado. Esa es una fauna silvestre, o son animales silvestres o salvajes. ¿Por qué mencionamos esto? Porque está la domesticación también como problemática. Hay animales que han sido extraídos de la selva o de un territorio específico, cual fuere, de un ecosistema, y han sido domesticados, ¿sí? Criados bajo el dominio del hombre, en criaderos, bajo condiciones de cautiverio o semicautiverio, ¿sí? Entonces, lo que puede llegar a modificar el ecosistema, si bien no están extinguidos, hacen que estos animales se adapten a otro ambiente. Y falten, obviamente, el ecosistema que les es propio. Fauna en peligro. Estamos hablando de todas las problemáticas, entonces sabemos que la fauna está en peligro. Sabemos que si bien hay una gran variedad de especies animales, sabemos que hay muchas problemáticas, ¿sí? Que hacen que la diversidad disminuya. Y si yo sé que se están extinguiendo algunas especies, entonces diversidad nos referimos a mucha variedad, ¿sí? Gran variedad de especies. Sabemos que en el bosque, por ejemplo, hay quema, tala de árboles, ¿sí? Disminuyendo los ecosistemas, el número de ecosistemas o la cantidad de ecosistemas, modificándolos y así haciendo que se extingan especies, modificando la tierra, el suelo, el aire, el clima, todo va a hacer que las especies se vean modificadas también, porque su hábitat está modificado. Muy bien. La flora, entonces. Por flora, por este término, entendemos entonces, como dijimos, el número de especies vegetales que se encuentran en un territorio geográfico, ¿sí? En una región geográfica o un ecosistema determinado. Mientras que si hablamos de vegetación, la vegetación está determinada por la flora. No es lo mismo hablar de vegetación que de flora. La vegetación hace referencia a la distribución y cómo se va distribuyendo esas especies vegetales. Entonces habla por número de individuos, tamaño de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, si hablamos de flora, hablamos de especies en general, número de especies vegetales. Mientras que de vegetación hace referencia a la distribución de las especies en un territorio, en un ecosistema, cómo se distribuyen. La flora, entonces, según el clima y otros factores ambientales, determina la vegetación. Sabemos que la flora, tanto como la fauna, son obviamente base imprescindible, recurso imprescindible para la subsistencia del hombre y de otras especies, ¿sí? Bueno, el hombre, la flora y la fauna, especies generales del ecosistema, de cualquier ecosistema. Entonces, se ha utilizado la flora también como sustento humano. Dijimos que hay una domesticación de la fauna, es decir, del conjunto de animales, de varias especies animales. También lo hay una flora entonces que está sufriendo consecuencias por la utilización del hombre. La flora se utiliza, es uno de los sustentos humanos, ¿sí? Es decir, que el hombre utiliza vegetales, utiliza la flora, las especies vegetales, para subsistir, para la vida diaria. Por ejemplo, existen medicinas, ¿sí? Medicinas elaboradas a partir de vegetales, por nombrar una, ¿no? También alimentación, obviamente imprescindible para la subsistencia del hombre. Y bueno, sin ni hablar del mantenimiento de un ecosistema favorable gracias a la presencia de los vegetales que hacen posible a través de la fotosíntesis la cantidad de oxígeno que posee nuestro aire. Sabemos que el aire está compuesto por
aproximadamente un 21% de oxígeno que proviene de la fotosíntesis, producida en organismos autótrofos, ¿sí? Entre ellos los vegetales. Y sabemos que para identificar la importancia de los bosques, del verde, ¿sí? Sabemos que un 25% de la superficie terrestre lo ocupan los bosques, está ocupada por los bosques. Es decir, ahí vemos la importancia de la flora en el planeta. Como sabemos, la extinción también amenaza a la flora, ¿sí? Al conjunto de especies vegetales está en peligro de extinción. ¿Por qué están amenazadas? Especies como bromelias, moras, ¿sí? Diferentes especies, helechos, están diferentes tipos de árboles, especies vegetales. Hay gran cantidad de especies vegetales en extinción y son amenazados. ¿Por qué? Por la tala de árboles, por actividades humanas, siempre por actividades humanas. Contaminación, actividad del hombre, intervención del hombre. Al extinguirse una especie, se altera todo un ecosistema, esto ya lo sabemos, y como consecuencia, esta falta de balance en la proliferación de otras especies, es decir, que las especies vayan teniendo descendencia, hace que se proliferen, ¿sí? Cada vez más, que tengan descendientes y que no se extingan, tanto de las plantas como de animales. Entonces, se ve tanto afectado el ecosistema, se ve afectado el hombre y obviamente al correr el tiempo el planeta